Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Aquí hablamos del día a día, de los retos que viven todas las disciplinas relacionadas con la comunicación, como el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, la comunicación digital, porque en este mundo todo comunica. De este lado les saluda Carla Rico y el episodio de hoy se titula Decisiones estratégicas basadas en evidencia. Suena un poquito complejo, pero hoy vamos a descubrir si realmente lo es. Y bueno, es que las organizaciones cuentan con tableros para realizar sus números, para tomar decisiones financieras. Se habla muy poco sobre revisar los intangibles y tomar también decisiones al respecto. Hoy en día existen diversos métodos y herramientas para medir esa reputación corporativa y muchos otros intangibles. Y para hablar de todo eso, le queremos dar la bienvenida a dos grandes expertos, Juan Fernando Giraldo y Carlos Villa. ¿Cómo están, Juan Fernando, Carlos? Bienvenidos al podcast. Hola, Carla. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Un gusto. Y siempre empezamos con Carla, esta pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Pues para arrancar y que el público los conozca, cuéntanos un poquito cómo se definen como persona cada uno, Carlos y Juan Fernando. Si quieres, arranca, Carlos. ¿Cómo te defines? Perfecto. Yo me defino como un emprendedor apasionado de la medición, apasionado de la gestión de las empresas y de consolidar modelos de negocios que puedan ser exitosos para impactar, crear valor, no solo en la organización, sino en el entorno que lo rodea. Me considero un apasionado de la empresa y de la estrategia empresarial. Soy ingeniero industrial y con una maestría, un MBA en un máster en dirección de empresas y economía. Ese soy yo, Carla, y gracias nuevamente por la invitación. Pues, Carla, si quieres, sigo yo. Yo me defino como una persona intensa y apasionada. Especialmente me da mucha curiosidad la mente de las personas y cómo se crean o nos creamos los mundos que habitamos y que luego inciden en la generación de valor o en las comunidades en las que vivimos. Soy de formación politólogo, he sido profesor y me especialicé en opinión pública y comunicación política y estratégica. Me hice una maestría en estudios militares enfocado en la armamentización de las comunicaciones en entorno de conflicto y actualmente haciendo un doctorado en neurociencias. Básicamente me tomé muy en serio que la persuasión es una guerra por la mente y el corazón de las personas. Guau, pues definitivamente su background, su trayectoria es impresionante. Acá entre nos debo confesarles que en Consultora Ali les admiramos mucho, les seguimos mucho, consumimos mucho lo que ustedes publican en LinkedIn principalmente, que es hoy en día ese gran ecosistema para estarnos actualizando también de muchas maneras. ¿Cómo es que se da esta relación Villa-Giraldo a la hora de crear Búho? Esa es una buena historia. Yo voy a dejar que la cuente Carlos. Es una buena historia y voy a ser lo más breve posible. En el año 94 yo me fui a Barcelona, España, a hacer esta maestría, la que les estaba comentando. Cuando me gradué en el 96, con unos compañeros de la maestría, creamos una empresa hace ya 30 años que no tiene nada que ver con búho, nada que ver con medición, centrada en la logística textil. ¿Vale? Es un operador logístico, ya es una empresa grande, consolidada, presencia en 9 países. Pero en el año 2006 yo me di cuenta que la logística no era lo mío, a pesar de estar viviendo en una gran ciudad como Barcelona, a pesar de ser mi empresa, ser socio de la empresa, yo llegué a la conclusión de que a eso no quería seguir dedicándome. Entonces me tomé los famosos meses sabáticos en el año 2006, llegué a un acuerdo con mis socios, sigo como socio en la empresa, pero dejé el día a día. Y en esos meses sabáticos me invitaron a un matrimonio en Cartagena, un primo mío. Y en ese matrimonio conocí a mi esposa y conocí a Juan Fernando, que enfiestados empezó a contarme sobre esta idea de medición, de cómo medir el entorno de las comunicaciones, imaginándolo como un campo de batalla. Y la verdad, primera vez que yo oía sobre eso, pero me quedó sonando la idea. Y luego ya, historia corta, meses después nos volvimos a ver. Y tomamos la decisión de crear una compañía para poder crear cultura en torno a la medición en Latinoamérica. La historia corta, Carla, es esa. Se juntaron
las ganas de Juan Fernando de crear un emprendimiento en torno a esto que le apasionaba y la experiencia mía que ya tenía en formar y consolidar una empresa. Estás en mute, no te estamos oyendo. O sea que fuiste el inquisidor de todo esto. Le metiste la cosquillita a Carlos y después hicieron todo esto que hoy es Búho Media. Exactamente. Yo en esa época andaba como un loco hablando con todo el mundo. Te estoy hablando además de antes de que existiera Twitter, apenas estaba emergiendo Facebook y nosotros, o yo ya estaba trabajando con un grupo creando datos de lo que salía en medios de comunicación y en redes. En esa época todavía yo trabajaba en un ministerio, en una secretaría de Estado en Colombia. Todavía se reportaba con recortes de prensa en las mañanas, le subían al secretario el folder con todos los recortes pegados, diciendo en qué medio era. Esa era la manera de hacerlo en ese momento. Entonces, hablar de data en ese momento era francamente revolucionario y muy rápidamente empezamos a traducir eso en la oportunidad de volverlo datos. Obviamente, en estos últimos 20 años sí que ha cambiado las cosas en el mundo de las comunicaciones y sí que se ha generalizado la oportunidad de crear datos desde el mundo de las comunicaciones para volver tangible lo que algunos dicen que es intangible, pero realmente no lo es porque impacta el valor directo de las organizaciones. Allá vamos a ir. Entonces estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000, todo esto que me dices, en donde no había realmente una claridad. Es decir, había y ha habido siempre tableros financieros para la toma de decisiones. Y me llama mucho la atención el eslogan de Búho, Clarity for Leaders, que es justamente lo que hoy en día creo que menos tenemos o menos tienen los líderes que están al frente de las empresas. O creemos a lo mejor que existen o creemos tenerlos. Tenemos ciertos indicadores. ¿Qué es lo que desde Búho ustedes ayudan para poderle dar esa claridad a los líderes? Pues mira, voy a contestarte yo creo que en nuestra experiencia ahí hay dos factores que hay que articular. Uno, las personas de comunicaciones siempre han sabido el valor de lo que hacen. De hecho, en sus carreras profesionales les enseñan que ellos tienen el poder de cambiar el mundo a través de las comunicaciones, que tienen el poder de modificar la forma en la que las personas reaccionan. Entonces, las personas de comunicaciones saben bien el poder que almacenan y que tienen. Pero muchas veces tomaron la decisión de estudiar el mundo de comunicología o el mundo incluso de relaciones públicas para mantenerse a la distancia de los números y de las matemáticas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es darle la tranquilidad a las personas que están en el mundo de las comunicaciones, que de pronto no emergieron de manera natural en el mundo de los números y de la estadística para poder convertir eso en datos. Ahí estamos nosotros para acompañarlos, para darles una mano, para entregarles confianza. Y por otro lado, la otra pieza de este rompecabezas es el management. El management, usualmente los cargos directivos, los hombres y las mujeres que están liderando las organizaciones, los gobiernos y las grandes causas que movilizan nuestras comunidades, están en una posición donde tiene una relación muy estrecha con el talento de comunicación corporativa, el talento de reputation management, porque saben que es importante, pero siempre se enfrentan a la pregunta de, ¿y todo esto que invertimos, cómo está retornando? Y ahí unimos esas dos piezas, dándole claridad, tanto dándole herramientas al equipo de comunicación para que le pueda demostrar a las organizaciones cómo lo que se hace en comunicaciones retorna valor tangible a la organización. No es magia, no es con un truco, no es con una sola fórmula, hay que hacer un proceso de habituación y mejoramiento del sistema de medición para llegar a esa claridad. Sí, yo lo complementaría, Carla, cuando llegamos a las organizaciones. Cuando Juan Fernando a mí me contó esto, pues yo venía con la cabeza empresarial y en realidad pues uno en una empresa mide todo, las ventas, la rentabilidad, la rotación de tu equipo, el nivel de inventarios, pero métricas en comunicación era la primera vez pues que yo lo oía, ¿no? Me gusta a mí plantearle a nuestros clientes que al final uno sí debe poder entender y gestionar la comunicación y la reputación como uno al mismo nivel de precisión que uno gestiona un inventario, ¿no? Al final es súper importante poder entenderlo, poder medirlo y poder entender por qué es relevante dentro de la estrategia de la organización. Hace unos días estaba hablando yo con el CEO de una gran empresa de retail aquí en Colombia, que está creciendo muchísimo a nivel latinoamericano. Y él me explicaba en un momento dado que su modelo de negocio era contracíclico.
¿Eso qué quería decir? Pues que cuando en los países las economías estaban, digamos, decaídas o estaban en una recesión, su negocio subía por su modelo de negocio que tiene de vender productos de muy bajo costo y de muchísima calidad. Y yo me quedé pensando y hablaba de cómo gestionaba el tema de la reputación, porque le planteé que con la reputación existe, es completamente lo opuesto. No son las crisis son procíclicas y una crisis lo que hace es alimentar la siguiente. Entonces, si tú no tienes eso en tu radar, si tú no entiendes cómo una situación específica está afectando a tus diferentes stakeholders y tienes eso mapeado, eso es casi que como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, ¿no? Entonces, le sonó mucho ese argumento de entender y yo cómo mido de verdad el impacto de estas situaciones en mi cadena de valor específica y poder gestionarlo como cuando gestiono cualquier otra crisis que tengo en la organización. Y es que eso que acabas de decirnos, Carlos, es súper valioso porque es muy difícil de pronto permear ese mensaje a los tomadores de decisión. Muchas veces tienen en su cabeza la parte sí numérica, pero ¿cómo le explican, cómo le dicen a un director, a un CEO, a un dueño de empresa, de una startup, por qué o para qué sirve medir los intangibles y cuáles son esos intangibles que realmente le importan? Porque estamos llenos de reportes y reportitis muy bonitos, colorcitos, grafiquitas, pero eso realmente está impactando. Entonces, ¿cómo ustedes han logrado esta narrativa con estos tomadores de decisión? ¿Cómo le explican cuáles son las métricas que se deben de medir y para qué? Nosotros ahí lo que hemos aprendido, porque además esto llevamos ya casi 20 años, Carlos y yo golpeando puertas de líderes de todo tipo de organizaciones, y creo que lo primero que hay que hacer, o lo primero que hemos aprendido a hacer, es derrumbar 3 mitos. El primer mito es que la reputación es un intangible. La reputación no es un intangible. Lo que pasa es que la forma de tangibilizarlo es midiéndolo. Y una vez tú lo mides, tú lo puedes observar, tú lo puedes gestionar, tú lo puedes transformar. Entonces, porque la idea de intangible es como si fuera una opinión, subjetiva o como si fuera una opinión que no tiene forma de ser controlada. Y no es cierto. Lo segundo es que la reputación es un tema de imagen o que es cosmética. La reputación no es nada menos y nada más que la calidad de tu relación con tu cadena de generación de valor. Si tú no mides la calidad de la relación de tu organización con tu cadena de valor, pues posiblemente estás perdiendo oportunidades de mejorar donde hay fricciones, donde hay obstáculos, donde hay oportunidades para estrechar esa cadena de valor. Cuando los CEOs, cuando las organizaciones creen que la reputación es imagen, un ranking arriba, me quieren, pierden la perspectiva de que el poder que tienen en sus organizaciones es el poder de administrar la calidad de las relaciones de su cadena de valor. Y el tercer mito que hay que derrumbar es que los equipos de comunicaciones son para hacer piezas de comunicación, de publicidad, para hacer recortes y para escribir tweets. El rol de los equipos de comunicaciones es el de movilizar estas relaciones con la cadena de valor. Y eso a veces implica repensarlo. Las personas de comunicaciones lo saben, llegan a sus cargos y se encuentran con que tienen que simplemente enviar comunicados de prensa a los medios de comunicación, pese a que saben que tienen el potencial de transformar la relación. Entonces nos toca ayudar mucho y además cuando hablamos de Clarity for Leaders, lo que ayudamos es a los equipos de comunicación a elevar su lugar en la mesa a nivel directivo para demostrar que ellos no simplemente, como dicen en algunos casos en Colombia, son los que hacen piecitas de comunicación, los que ponen los rollitos de canela en los eventos. No, son los que mueven la calidad de las relaciones con los stakeholders en la cadena de valor. Entonces, 3 cosas que nos han funcionado han sido Estás en el podcast El PR y el Periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Y lo complemento también, Carla, cuando uno de los retos más grandes es cómo aportamos desde los números, que como estamos acostumbrados a pensar en las organizaciones, todo tenemos que medirlo además en función de números, cuánto estoy creciendo, cuánto estoy ganando, cuánto está rotando mi equipo. Hay estudios globales, estos no son estudios que ha hecho BU, estudios globales de el impacto que una reputación controlada tiene en las organizaciones, desde cosas tan básicas como disminuyen sus costos para fichar buen talento. La rotación de sus equipos es mucho menor
en una empresa que tiene una buena reputación que una mala. Son empresas que sobreviven o navegan una crisis mejor que otras. Son empresas que los medios de comunicación, cuando tienen una buena reputación, son más proclives a defenderlos y a cubrir las historias de las organizaciones cuando no tienen una buena reputación. Y todo eso es un lenguaje muy sencillo, muy práctico, que los CEOs de las organizaciones entienden. Cuando tú les hablas que vas a bajar tu costo de rotación, cuando tú les hablas que vas a tener una mayor probabilidad de navegar una crisis, cuando tú les hablas de que el valor de tu marca, el valor de tu acción está directamente relacionado a esa percepción de reputación que se tiene sobre la marca, ese es un lenguaje que los CEOs entienden. Y esa es la forma que nosotros ayudamos a los equipos de relaciones públicas, comunicaciones, a creerse ese lenguaje y a atar ese lenguaje a su gestión que hacen en su día a día. Cómo lo que yo hago ayuda a cuidar y a medir ese intangible que es la reputación. Ahora, esto que me dicen Carlos, Juan Fernando, es algo que ya está sucediendo. Yo me atrevería a decir que mucho más en Sudamérica. Lo que están haciendo en Colombia, la verdad es muy aplausible, porque acá en México, digamos, seguimos midiendo un poco con el peer add value y bueno, con muchas métricas. No me gusta decirles de vanidad, porque la verdad conlleva un esfuerzo y el esfuerzo no es una vanidad. Es como minimizar un poco el esfuerzo de quien encuentra un espacio en medios, por eso no me gusta decirles de vanidad, pero creo que en México nos estamos apenas moviendo un poquito hacia esta otra forma de medir y de crecer. Cuando tú hablas, Carlos, de decirle a los tomadores de decisión, la aguja se va a mover en ventas, en reputación, en percepción, en rotación, digamos, eso es, como decimos acá en México, palabras bonitas. ¿Cómo es que se logra a través de evidencia decirle o lograr que una empresa, por ejemplo, de 40, 50 años que nunca ha invertido en temas de reputación, quiera dar ese paso? ¿Cómo se le hace? Si quieres voy a terciar primero y luego le doy la palabra también a Carlos para tocar el tema. Lo primero, que es muy importante, es que cada organización tiene una estructura de cadena de valor única e irrepetible. Si tú tomas 2 bancos en México, te van a responder cuando tú les digas cómo está compuesta su cadena de valor, va a ser diferente. Entonces, creer que hay una respuesta única con un mapa de stakeholders único para hacer la medición del estado de la calidad de la relación es una cosa. Entonces, la primera cosa que te contestaría es, cada organización debe preguntarse si tiene claro objetivamente y numéricamente cómo está el estado de su relación con su cadena de valor. Y nos tienden a preguntar bueno, eso se encarga de comunicación interna y ahí tiene un NPS o eso se encarga, pero sí es importante tener una valoración homogénea en 360. Lo segundo que es clave, y ahí voy a invitar también a las personas que están allí, sé que tú y yo lo hemos mencionado en algún momento, a MEC, que es una organización global que se encarga de velar por las buenas prácticas en medición de comunicaciones, tiene unos principios y tiene como unos estándares de cómo abordar el tema de la medición de reputación. Entonces, lo segundo que hacemos es reconocer que hay un viaje único para cada organización para llegar a lo que ellos llaman el modelo integrado, y esto es clave. El dato de la reputación solo, sin otras métricas relevantes de la organización y del negocio, no tiene valor. Es clave que la organización y con la organización construyamos el modelo de entendimiento de la cadena de valor a partir de la percepción que ellos tienen las oportunidades, pero conectado a la capacidad de generar riqueza de la organización en esos aspectos. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿y esto cómo se ve en números? Pues una vez tú tienes un dato de rotación de tu talento importante y además tienes una variación en el tiempo de cómo está la reputación y las palancas de tus atributos reputacionales, tú empiezas a poder demostrar que ciertos movimientos reputacionales tienen un impacto sobre eso. Y hay fórmulas también, por ejemplo, para monetizar tus esfuerzos. Tú hoy tienes unos resultados que puedes medir de cosas que valoras, como la participación de otros voceros respaldándote, etcétera, etcétera, contra un presupuesto. Y un buen primer paso es empezar a sacar el cost per value de cada una de las acciones que tienes contra resultados. Pero la invitación concretísima a las organizaciones es que la reputación sola, si no habla con otros indicadores de la organización,
es posible que se vuelva, y pues te voy a coger el tema de las métricas de vanidad, porque me parece chévere el matiz que planteas. Y es, al final le decimos vanidad cuando el dato no te está reportando sobre lo que tú necesitas. Entonces, no todas, digamos, estoy de acuerdo que algunas demuestran esfuerzo. Por ejemplo, el de equivalente publicitario. Si tú le quitas el signo pesos, el equivalente publicitario es un índice que algo dice. El problema es que no te dice el valor de tu inversión en comunicaciones. Y ahí es donde nosotros lo señalamos como una métrica de vanidad. Pero el esfuerzo es ese. Es que ahora que lo mencionas, perdóname, nada más ahí ese punto, ahora que lo mencionas, nos hemos pasado la vida tratando de justificar por qué costamos lo que costamos, los equipos de comunicación. Y yo creo que ahí es donde esa métrica cobró muchos años resultados. Pero ahora, Carlos, en la parte del retorno de la inversión, lo que decía Juan, no muestra realmente lo que se invierte en comunicación. O sea, una cosa es lo que invierten en pagarle a un equipo, pero otra cosa es todo lo que integra una estrategia de comunicación. Entonces, ese retorno de inversión, ¿cómo es que regresa literalmente a las arcas? Ahí hay diferentes, creo que no hay una receta única y adicionalmente creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos como organización, es justamente eso. Nosotros lo que quisiéramos es decir además cómo la gestión y el cuidado de la reputación te ayuda a ti a incrementar tus ventas o a mejorar tu EBITDA o a mejorar tu resultado. Digamos que nos hemos encontrado con colegas un poco probablemente más audaces que nosotros, que sencillamente cuando ven una correlación ya les dicen, no, pues mire cómo están subiendo las ventas desde que yo estoy comunicando de esta manera, ¿no? Sin tener en cuenta todas las otras variables de las que está hablando Juan Fernando, que son unas métricas de negocio. Entonces, al final depende de la madurez de la organización, depende del tipo de organización. Siempre que pensamos en reputación, uno se está imaginando una gran organización, pero nosotros creemos que la reputación se debe cuidar desde el día 1, desde una startup que está empezando en su día 0, debe estar empezando a cuidar, a crear, a construir su reputación. Y depende del momento de la madurez de cada organización, esas formas de poder aportar, cómo construimos nosotros valor desde la comunicación, se puede medir de diferentes maneras, en función de los recursos que tengas, en función de lo complejo que sea tu sistema, en función de lo complejo que sea tu cadena de valor. Pero nosotros al final siempre nos sentamos con nuestros clientes y entendemos cuál es la estrategia de negocio de la organización. Empezamos a entender cuál es esa visión y esa misión que tiene la organización. Y dentro de eso entendemos y el rol de relaciones públicas cuál es para aportar a esa estrategia. Ya no solo la estrategia numérica, la estrategia general de la organización. Y ahí ayudamos a los equipos a construir unos indicadores. A veces son financieros, a veces no, pero que están atados directamente a la estrategia de la organización. Y ese es un lenguaje que ya los gestores de las empresas, los CEOs de las empresas empiezan a entender, que no necesariamente es solo numérico. A veces sí, en función de cada caso, pero lo que atamos y el reto nuestro es lograr atar esa gestión de la comunicación a los objetivos estratégicos de las organizaciones, Carla. Es muy interesante. En resumen, Juan Fernando, ¿cuáles dirías que son las tres métricas más importantes? No sé si ya nos explicaste un poco el tema de la intangibilidad, ¿cómo les llamaríamos? Métricas de desarrollo, métricas de comunicación, ¿cómo les podríamos llamar? ¿Y cuáles son las tres más importantes? Tomando en cuenta que, digamos, nuestra audiencia está basada en estudiantes, en personas que están empezando su negocio, y lo que decía Carlos, no puedo estar más de acuerdo, que hay que gestionar la reputación desde el día 0, y también empresas con muchos años de trayectoria que han basado su estrategia de ventas y marketing solo en eso, y entonces ahorita están empezando a abrirse a estas nuevas inversiones. ¿Cuáles les dirías que son esas tres principales métricas que deberían estar vigilando desde ahora? Buenísima pregunta. Lo primero es reconocer que cada organización, como lo mencioné hace un momento, tiene una estrategia que es única, irrepetible y es diferente incluso a las de los competidores. Entonces, el primer criterio que debe tener una organización es hacerse la pregunta, ¿qué valoro yo más? ¿Cuáles son las palancas de las relaciones, no de las transacciones, sino de las relaciones que yo tengo con mi entorno que más valoro? La licencia social para operar, el respeto de mis competidores, el aprecio de mi comunidad
de empleados y de mi equipo. Cuando yo tengo claro qué valoro como organización, puedo empezar a medir. Mi segunda sugerencia es, desde esa perspectiva, no enloquecerse. Es decir, hay organizaciones que tienen recursos, de repente oyen esto y quieren empezar a medir y a tener un tablero tipo Misión Imposible, y se puede tener un tablero tipo Misión Imposible, pero detrás debe haber un equipo en capacidad de ejecutar todos los datos que arroja. En nuestra experiencia, en la de Carlos y la mía, cuando las organizaciones van empezando a definir un dato crítico a la vez y a tener control de ese dato crítico e ir construyendo una capa de datos sobre ese dato crítico, es mucho más poderoso. ¿Y qué sugiere el framework de AMEC que mencioné hace un momento? Es muy importante que los equipos tengan indicadores de su desempeño, de su trabajo, de lo que controlan, de las cosas que mueven. Entonces, que los datos y las métricas incluyan eso vale, ahí no hay métrica de vanidad, hay métrica de trabajo. La segunda métrica que es muy importante no perder de vista es de impacto, es decir, qué está quedando en la cabeza de mis audiencias. A veces ahora con el boom de los medios digitales estamos muy enfocados en lo que sale en las redes sociales y en ciertas audiencias y se nos olvida hacer investigación directa sobre mis audiencias críticas. Entonces el segundo es el de impacto, ¿qué se está llevando mis audiencias? Y el tercero, que es el que más miedo le da a veces a los equipos de comunicación, es el de resultado. ¿Y cómo va la empresa en eso? ¿Qué esperamos que resulte de ese impacto en conductas de apoyo, que quieran trabajar conmigo, que estén dispuestos a pagar un premium, que estén dispuestos a regularme diferente que a mis otros competidores, etcétera? Entonces, yo lo que les diría a las personas que nos están oyendo, que como dices, pueden ser estudiantes, pueden estar arrancando, pueden ser algo actualmente de comunicación corporativa, es definan qué valoran como organización para mover el crecimiento de la organización, un dato a la vez, y medir siempre en las tres. Así sean datos sencillos, pero de los tres ejes. Con esto, ¿no? Y de los datos sencillos y que sean tres, nosotros hace 17 años que empezábamos, estábamos inclinados a medir absolutamente todo. O sea, esos datos que aportábamos a las organizaciones eran fantásticos, eran una cantidad de métricas que tú no te alcanzas a imaginar, Carla, pero que al final nuestros clientes nos decían, esto es maravilloso, pero es que no tengo ni idea qué hacer con todos estos datos. Entonces, aprender a simplificar, a hacer sacrificios y a detectar cuáles son esos tres conceptos sencillos, tienen que ser sencillos, como lo menciona Juanfer, se vuelve absolutamente relevante. Y evitar la tentación de querer medirlo todo, porque si estás midiendo todo, al final no estás midiendo mayor cosa. Entonces, eso es fundamental, esas tres métricas que tú escojas sencillas y alineadas a la estrategia y que puedas tú de verdad tratar de entender cuál es el ROI de ese contenido, de esas acciones que tú estás teniendo. Y qué importante es tener también acompañamiento en esto, ¿no, Carlos? Porque hay un artículo que publicaste hace poco que me voló la cabeza, y hasta del título, que decía algo así como directores usando Ferraris para ir a la tienda de la esquina o algo así, ¿no? Me pareció muy atractivo el título, por supuesto, pero el fondo de ese artículo justamente habla del acompañamiento, o sea, de lo importante que es tener a alguien que conozca de esto como ustedes. Yo creo que en México desafortunadamente no hay tantas empresas como Búho. Afortunadamente ustedes tienen presencia acá, pero me parece que sí hay que movernos y definitivamente es un trabajo en conjunto, es decir, no podemos hacer todo todos. Aunque ustedes se dedican también a la comunicación estratégica, como nos dedicamos en Consultora Ali, no hacemos lo mismo y sin la aportación y el input del cliente tampoco podríamos. Entonces, creo que el tema del acompañamiento es súper valioso y aquí me surge una pregunta, es decir, hablas sobre elegir bien el criterio que se debe de tener para utilizarlo en la toma de decisiones o decir simplemente yo quiero contratar una empresa como Búho para que me analice todo esto y entonces yo tener toma de decisiones. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Es decir, ¿quién da el primer paso? ¿Qué cosas son las que la empresa debe aportar para empezar ese diagnóstico? ¿Quién empieza realmente? ¿Su equipo interno, el equipo externo? ¿Cómo se realiza este primer pasito, que es la valoración 360 de la que hablabas, Juan? Pues mira, en nuestra experiencia yo creo que a veces emerge de todas las fuentes. Nosotros trabajamos con muchas agencias que acompañan a los clientes a hacer comunicación estratégica
y siendo nosotros sus medidores y vamos en tándem como expertos en medición. Yo soy un creyente y cuando uno mira los equipos, a veces los equipos de Búho, por ejemplo, son sociólogos, estadísticos, matemáticos, que saben en comunicaciones y sobre todo desde ahí pueden guiar. ¿De dónde sale? De las tres fuentes. Hemos llegado a algunas organizaciones porque la agencia dice, si ustedes no miden, yo no puedo hacer bien mi trabajo, necesitamos medir objetivamente qué es lo que está ocurriendo para poder ser mucho más efectivos en el impacto que tenemos. A veces la fuente es el management, que dice, bueno, este equipo de comunicaciones, ¿por qué no tiene datos? Necesitamos crear datos y ellos son los que dinamizan esa conversación. Y a veces es el equipo de comunicaciones, propiamente dicho, que dice y reconoce, aquí hay un reto, yo necesito medir, yo necesito demostrar el valor de mi trabajo y la iniciativa viene de allí. Entonces, la verdad, la iniciativa es una iniciativa 360. Claro, y a la hora de hacer esta medición, ustedes van a identificar cuáles son esos factores que influyen, ¿no? En la reputación, liderazgo, etcétera. ¿Cuáles dirías, Carlos, que son justamente esos factores? Vamos a tomar el ejemplo de que una empresa está en ceros en cuestión de reputación. ¿Cuáles dirías o cuáles les dirías que son esos factores clave que influyen para empezar a impulsar esa reputación, esa buena percepción, ese liderazgo reputacional? Súper, Carla. Creo que no podemos generalizar al final. Cuando nosotros nos enfocamos en la reputación, lo que intentamos hacer es tratar de explicar el comportamiento que tienen las personas ante ciertas situaciones. Es decir, ¿qué me lleva a que yo compre o no compre esta marca? ¿Qué me lleva a que yo ataque o que yo defienda esta marca? ¿Qué me lleva a que yo la defienda o no? ¿Cómo me apropio de ella? Entonces, la primera intención, la primera aproximación siempre es entender esa cadena de valor específica que cada uno de los clientes tiene. Y en función de la etapa de la medición, de la etapa de la reputación que tenga la organización, podemos escoger cuáles son esas audiencias que podemos empezar a medir. Digamos, el modelo de reputación creo que tiene que ser suficientemente flexible para poder saber qué audiencias son las principales que yo puedo llegar a medir, cuáles son las más relevantes para mí en caso de que yo tenga, por ejemplo, un presupuesto limitado, un presupuesto acotado. Nos permite escoger a nosotros, de pronto, pues si es una empresa que está en una startup y lo que está mirando es una ronda de inversión posterior, lo que quiere entender es de qué manera ellos transmiten una reputación a esos posibles inversores y posibles socios, más que quiénes son los consumidores, porque en esas etapas los consumidores de esos startups son básicamente irrelevantes. Una empresa de consumo ya consolidada, que tiene 15, 20 años en el mercado, probablemente la audiencia ya no es el inversor, sino la audiencia principal es quién es ese consumidor que está decidiendo si me compra a mí o le compra al de al lado. Entonces, ese ejercicio de sentarse a entender cuál es la estrategia de la organización y cómo podemos entender la reputación, cómo mueve esa estrategia, es lo que nos lleva a nosotros a hacer esas sugerencias iniciales de hacia qué audiencia nos centramos primero y con los recursos limitados que se tiene, cuál es la que más impacto va a tener en la gestión de la organización. Así nos enfocamos nosotros a ese reto. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Ahora, la parte también de mediciones hoy en día incluye el offline, el online, y yo he escuchado de algunos clientes, sobre todo gerentes de marketing, gerentes de productos, que prefieren la medición digital porque es la que les da mayor certeza. Y yo entiendo que sí, que puede haber números más fáciles o más ágiles de obtener que a lo mejor la medición de una reputación o de una percepción. ¿Cómo dirían que se realiza este cruce de información entre los números digitales, los números offline y a la hora de la toma de decisiones, cómo se los presentan a un cliente, por ejemplo? Es una súper pregunta. En el mundo de comunicación corporativa especialmente, pero yo también creo que en el mundo de marketing, nosotros vemos el contenido en redes sociales y en canales digitales como un resultado del proceso de comunicación, pero no necesariamente como un reflejo de lo que está en la cabeza de mis audiencias. Las personas cuando salen a hablar en redes sociales, cuando salen a expresar sus posiciones, hay una serie de capas
encima que no son realmente no me reflejan realmente lo que está ocurriendo dentro de este disco duro de las personas y dentro del corazón de las personas. Entonces, nosotros somos creyentes de la investigación directa también con métodos, obviamente tecnología, fuertes en tecnología, aprovechando todas las herramientas, pero haciendo recolección cuantitativa y cualitativa de las audiencias directamente. Por supuesto que la información que sale en la exposición que tiene una marca y el debate alrededor de ciertos temas que dan incluso, yo lo llamaría licencia digital para operar, ¿no? Porque estábamos ante unas audiencias súper susceptibles, donde cualquier cosa se te vuelve una cancelación de tu marca, son útiles, y lo que nosotros hacemos siempre, en lo que nos hemos vuelto muy buenos, es triangular. Tomar una decisión de cuál es la pregunta relevante. Si yo lo que estoy haciendo la pregunta es, yo necesito saber cómo están mis proveedores para yo poder tener oportunidades de crecimiento y mejora ahí, seguramente lo que pasa en Twitter no te va a decir nada de esa audiencia. Pero si tú de pronto quieres calibrar cómo está el relato de influenciadores sobre tu marca, ahí puedes sacar información y sacar unas afirmaciones. Entonces, no medir con piloto automático solo porque, como lo dijiste tú, Carla, el dato está disponible, entonces jalémoslo rápido. Se volvió como una costumbre apelar a los datos fáciles que dicen poco o no necesariamente todo. Y sobre ese punto, Carla, y relacionado, y además me encanta que leas nuestro contenido, con el artículo que escribí de utilizar el Ferrari para ir a la tienda de la esquina, nos hemos encontrado con lo que yo planteaba en el artículo, ¿no? De organizaciones que están usando estas grandes tecnologías, inteligencia artificial, con la intención de medir, y dicen, no, yo ya con esto resuelvo mi problema de medición, pero lo que están haciendo es medir de la misma forma que medían antes, que probablemente no era la mejor forma de hacerlo, solo que ahora pues usando tecnología, ¿no? A eso me refería un poco, que el potencial de estas tecnologías probablemente se desperdicia si tú no estás pensando en otras formas de cómo medir de verdad el impacto de mi comunicación, de mis esfuerzos, y para nosotros es absolutamente fundamental entender en qué están pensando las personas, y eso de momento pues solo se puede hacer con métodos de investigación más tradicionales, qualis, quantis, que es lo que nosotros estamos haciendo. Sin duda la adopción de la inteligencia artificial pues sí ha venido a agilizar mucho y me refiero también al tema de subestimar un poco la parte humana, porque si bien, claro, es una gran herramienta, pues el aprenderla a usar va a tomar tiempo. Como he escuchado en muchos casos que decimos que la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy es la más rudimentaria, va a llegar, es la más básica. Vamos a llegar a un punto de excelencia en estas herramientas, y creo que es importante no subestimar el tema del acompañamiento pues como le quieran decir, una agencia, una consultoría, un advisor, como sea, pero creo que es importante no subestimarlo, porque pues sí, definitivamente el que usen el ChatGPT como de pronto el psicólogo al que no van y no pagamos terapia, y entonces agarramos los consejos de ChatGPT para la vida, pues creo que ahí estamos malentendiéndolo, ¿no? Y me parece una gran aportación lo que ustedes realizan a nivel de datos, a nivel de entrega de reportes. Me gustaría que nos dejaran, antes de ir cerrando, un ejemplo, algún caso que ustedes hayan tenido de que hayan tomado una empresa, un cliente, una marca, y hayan, a través de lo que ustedes hacen, dado la vuelta de éxito, por supuesto, a ese cliente. Mira, yo voy a usar un caso del mundo de la política, y Carlos seguramente un caso del mundo corporativo. Hace algunos años trabajábamos para la presidencia de Colombia, y Colombia estaba en un proceso de paz muy cuestionado con los grupos armados. Y estábamos ayudándolos midiendo lo que ocurría en medios de comunicación a nivel internacional. Pero resulta que cada vez que salía un artículo en el Washington Post, en el New York Times, en Reforma, negativo, todo el mundo reaccionaba. Todo el mundo salía, tenemos que contestar, nos están dando duro. Y un día les dije, miren los datos, vamos a tomar estos datos con atención. No importa lo que hagamos, los medios internacionales, el 5% va a ser crítico. El 5%. Les invito a que dediquen toda la energía que están dedicando en este momento a contestar artículos negativos, a empujar el proceso de paz favorablemente en medios internacionales. Y lo que ocurrió es que el cubrimiento se triplicó, o sea, el cubrimiento en medios internacionales se triplicó, y la negatividad, como era previsible, no subió del 5%. Claro, alguien me podría decir, pero lo negativo se triplicó. Claro que se triplicó dentro de ese margen, pero logramos que el equipo de la presidencia estuviera enfocado
en algo que generaba valor y no tratando de tener comprimido y acabado la negatividad de los medios de comunicación, que entre otras es su tarea. Es un ejemplo viejo, pero me parece muy poderoso, de algo muy sencillo que cambió la operación completa de un equipo. Oye, Juan, perdóname, Carlos, nada más me surgió una duda rapidísima. Dale. ¿Cómo le hiciste para que ese 5% no te causara la ansiedad de decir se puede convertir en una crisis? Mostrándoles los datos, diciéndoles cuando esto suba, y además que hay un threshold 10, cuando la negatividad está por encima del 12-15% en medios internacionales o la negatividad es superior a la favorabilidad, ahí levantábamos una alerta. Pero en general, no, ahí hay un threshold y los datos eran lo que nos permitía tener la confianza de estamos ok, pongan atención en algo, en lo que está generando oportunidades y no en lo que me está generando el dolor de cabeza. Nosotros otro ejemplo del sector empresarial. Nosotros tenemos un cliente del sector beauty, en el sector belleza, es una gran empresa con presencia en toda Latinoamérica, en todo el mundo en realidad. Y cuando empezamos la medición en esos primeros esfuerzos de medir redes sociales que ellos tenían, pues después de que su marca estaba controlada, lo que les planteamos fue, midamos la conversación en torno a temas que son relevantes para ustedes. Ellos tienen una línea de protección solar con el SP70, con todo eso, lo más técnico posible. Y así ellos promocionaban sus productos o hablaban de sus productos con, digamos, lo bueno que son protegiéndolos de los rayos ultravioleta. Pero cuando hicimos el análisis de la conversación espontánea de los ciudadanos, de los usuarios de esos productos en torno a ese producto, nos dimos cuenta que la conversación era sumamente sensual. O sea, las personas hablaban, mira lo bien que me veo, mira este color tan bonito, pero nadie, absolutamente nadie decía que se estaba echando uno con Sun Protection 70 porque le iba a proteger del cáncer, etc. Eso que ayuda a que la organización, claro, no es que dejara de hablar de eso, pero sí empiezan a afinar su mensaje, ya no desde la cabeza de lo que ellos creen que deben comunicar, sino entendiendo la conversación espontánea de personas como nosotros o los ciudadanos en redes sociales, cómo están hablando sobre estos temas, ¿no? Entonces, calibrar eso y entender de verdad en qué pueden estar pensando y qué les interesa, pues fue un dato absolutamente clave y fundamental para ellos cambiar esa forma en cómo se comunicaban sus audiencias a través de ese canal de las redes sociales. Muchísimas gracias por compartirnos estos casos. La verdad es que con casos creo que se abre mucho más el panorama y me gustaría preguntarles, antes de que nos dejen su mensaje final, démonos un poquito al debate, es decir, ¿qué consideran que estamos haciendo mal todavía en Latinoamérica? ¿Qué podríamos mejorar en la cuestión de la medición, en la cuestión de toda esta entrega de datos? Y sobre todo, pues también ustedes están en el campo todo el tiempo, tienen vínculo con agencias de PR que hacen estrategia, entonces, denos duro y a la cabeza, por favor, para que nos sirva. Yo creo que voy a decir solo dos cosas, luego dejo a Carlos otras dos, porque yo creo que vale la pena que llevemos la mayor cantidad de buenas prácticas. Lo primero que yo, y creo que lo alcanzamos a mencionar en algún momento, Carla, tú y yo creo que hay un momento para las organizaciones de tener sistemas básicos de medición. Y está bien que las agencias entreguen esa información, pero llega un punto donde es necesario que el ratón no cuide el queso. La agencia midiendo puede tener incentivos perversos y yo sí creo que deben llegar al momento donde tengan un experto en data que apoya al equipo de comunicaciones para sacarlos adelante. Esa es la primera, lo que yo considero una buena práctica. Yo sí quiero reconocer en América Latina en los últimos 15 años la evolución de la conversación a nivel de corporate communication es tremenda. El jefe de comunicaciones que estaba atrapado escribiendo comunicados o tweets, creo que ya no queda y se está viendo de los últimos trabajos donde esa es su tarea. Y ahí yo creo que la oportunidad que tiene es poner la medición de todas las audiencias generadoras de valor. Que no permitir que los aíslen como los encargados de la prensa y los influencers, porque ese no es solo su rol, hay un rol de valor corporativo con todas las audiencias. Pueden aportarle al equipo de comunicación interna como experto, pueden aportarle a la relación de proveedores como experto, no tienen que tomar esas responsabilidades, pero sí orientarlos para cuidar esa relación. Entonces yo creo que hay un potencial para, como dicen algunos expertos aquí en Colombia y en España, el Chief Reputation Officer, elevar de comunicaciones a gestionar la reputación. Creo que hay una oportunidad y creo que vamos en esa trayectoria. Sí. Solo para complementarlo,
y efectivamente creo que vamos evolucionando. Y voy a referirme nuevamente a las famosas métricas de vanidad, ¿no? Y al famoso free press. Todavía nos encontramos más de la cuenta con grandes organizaciones, que su cultura de medición los lleva a lo que están acostumbrados y a lo fácil, y es a ponerle ese signo pesos a la gestión de las comunicaciones de una manera que creemos no es la adecuada, pues porque metodológicamente no lo es. La invitación sería, hay otras formas de hacerlo. No son difíciles de hacer, no son complejas, ahí es que empezar por lo básico, pero sí alejarse de ese signo pesos, alejarse de cuántos seguidores, cuántos tweets, retweets y reposteos tengo, porque esos números por sí solos son un indicador muy peligroso para gestionar y para medir el impacto que las comunicaciones están teniendo en la organización, ¿no? Yo puedo tener 1 millón de seguidores, pero si ese 1 millón de seguidores no son los seguidores que yo quiero tener, en el momento que yo tengo una crisis, se me va a multiplicar esa crisis, ¿no? Entonces, además de esas métricas de vanidad, tenemos que estar midiendo otras cosas que son además relativamente sencillas de medir, no son complejas, no son tan costosas, y dar ese paso a atreverse a medirlo de otra manera es algo absolutamente fundamental. Y con alguien, bien sea dentro de la organización o una empresa como la nuestra, buscando formas distintas de acercarse a la medición, porque las hay y son necesarias y son fundamentales. Muchas gracias, Carlos. Juan Fernando, pues aprovecho justamente esto último que acaba de mencionar Carlos para externarles nuestro orgullo y nuestro reconocimiento a lo que hacen y reiterarnos como aliados de Búho acá en México. Muchísimas gracias por la confianza de trabajar también juntos en futuros proyectos. Para cerrar, me gustaría preguntarles a los tres, nuestras 3 R's. Déjennos sus redes sociales, déjennos una recomendación, lo que ustedes consideren que a alguien le va a servir en lectura, en video, en audio, en seguir a alguien. Y finalmente la última R, déjennos un reto que sea como una especie de acción operativa para estas mejores prácticas a partir de ahora. Le dijiste recomendación, reto y... Redes. Y redes. Sí. O sea, nuestras redes, las redes sí. de... Ah, buenísimo. Listo, entonces, podemos ver. El reto es las organizaciones que se hagan la pregunta, lo que medimos, ¿qué nos dice? Lo que medimos hoy, ¿qué nos está diciendo? Ese es el reto. Yo no sé por qué hoy no estoy... La recomendación. Listo, entonces la recomendación. Visiten amec.org.com, porque en amec.org.com ustedes van a encontrar muchísimo material de la buena gestión de los medios de comunicación. Y redes, en mi caso, me encuentran en Instagram como Sirius Juan el Serio, donde hablo mucho de estos temas de comunicación corporativa, y lo mismo en LinkedIn, simplemente como Juan Fernando Giraldo, ahí me encuentran. Y para Búho, nos encuentran como Búho_media en todos los espacios. Tus R's, Carlos. El reto es algo además que se lo aprendí a Juan de un documental que él vio sobre la guerra de Vietnam. Entonces el reto es, dejemos de medir lo fácil y empecemos a medir lo que de verdad importa. Es fundamental. Ese me parece un reto que quiero dejarle a todos los que a todos los que nos están escuchando. Un recurso, en mi cabeza estaba AMEC, pero voy a insistir en AMEC y en 2 cosas fundamentales. Uno se llama los principios de Barcelona, que ya están en su iteración 4.0 y que tiene 7 principios que rigen las buenas prácticas en materia de medición de comunicaciones. Y creo que si los ven y le echan un vistazo, recoge todo lo que hemos hablado durante esta ya casi hora. Entonces, eso y el framework de AMEC, que es esta forma de atar los indicadores de la comunicación a los indicadores de la estrategia de las organizaciones. Entonces, eso como recurso. Y como redes, pues, Carlos Villa en LinkedIn, en donde procuro compartir contenido y pues me encanta, Carla, que lo hayas visto. No lo hago con toda la frecuencia que quisiera, pero además de las redes de Búho, pues me encanta compartir conocimiento, experiencias sobre estos temas que nos apasionan y últimamente mucho sobre el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en nuestra industria y en nuestro negocio. Entonces, esa es la invitación.
Carlos, Juan Fernando, muchísimas gracias por haber estado acá en el podcast El PR y el Periodismo. Les agradecemos y espero que no sea la última vez que nos visiten. Así es, y ahí estamos en México para lo que necesites tú, tus estudiantes, tus clientes, tus aliados. Es un orgullo y un placer para nosotros poder estar en México estos años. Qué maravilla. Cuenta con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Esto fue El PR y el Periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.